En este video les vamos a presentar el tema de vías vesiculares. Este equipo está conformado por mi compañera Daniela Cifuentes y su servidor Víctor Nava. Para comenzar, como todos saben, la célula necesita comunicarse. ¿Esto para qué? Para que haya una buena organización y, y la célula pueda controlar a sus órganos. Un método en la que lo utilizan es por vesículas, ya que puede transportar macromoléculas o macromoléculas, o sea, moléculas grandes, en grandes cantidades, como lo son proteínas con, con muchos iones, muchas cargas, que no pueden ser transportadas por medio de gradientes o proteínas de canal, bombas, ustedes lo saben, ¿no? Que sea más eficiente, más rápido. Estas vesículas se van a crear en aparato de Golgi, retículo endoplasmático y membrana plasmática, ¿de acuerdo? Que es, ¿cuál es la conformación de la vesícula? La vesícula es prácticamente una extensión de la membrana que va a tener una bicapa de fosfolípidos y sus respectivas cabezas hidrofílicas. En su interior va a transportar moléculas hidrosolubles, por tanto, transmembrana puede transportar moléculas liposolubles, como lo son las proteínas transmembranas. ¿Cómo se van a originar? Van a actuar diversas proteínas para que pueda dar origen a esta evaginación, que lo son las vesículas, evaginación de sus membranas y que puedan ser transportadas. ¿De acuerdo? Ahorita nos regresamos a este ejemplo para explicarlo, pero una de esas proteínas son las proteínas de cubierta, como lo son la clatrina y los cuatómeros. Los cuatómeros, como lo vimos en el equipo, como lo dijo el equipo de aparato de Golgi, son los COP1 y los COP2. Los COP1 van a participar en vesículas que viajan de aparato de Golgi hacia retículo endoplasmático, las COP2 de retículo endoplasmático hacia aparato de Golgi y las clatrina, que son en vesículas que se creen entre aparato de Golgi y que viajen hacia membrana plasmática o viceversa, o de membrana plasmática también a una degradación en lisosomas. ¿De acuerdo? Ahora el origen. En este caso, en una vesícula con proteína de cubierta de clatrina, es en la membrana plasmática, no va a necesitar a otra proteína llamada adaptina para seleccionar sus cargas. Esto específicamente en la clatrina, ya que en los cuatómeros no necesitan de una adaptina para poder seleccionar, ya que ellos tienen esa habilidad de poder hacerlo. Entonces, va a haber receptores de carga para moléculas específicas en la membrana plasmática, en este caso. Estas van a ser identificadas por la adaptina y con ello se va a adaptar la clatrina para causar esta evaginación. Cuando ya se quiera separar de la membrana, se va a utilizar una GT-pasa llamada dinamina que va a desfosforalizar lo que queda, esta parte de la vesícula para que se pueda soltar hacia su interior. Cuando pasa esto, le va a cambiar la conformación, la va a desorganizar a la vesícula y por eso va a perder su cubierta. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esas proteínas de cubierta que se liberaron? Pues van a estar reciclando cerca del espacio cerca de la membrana plasmática. ¿Ok? O sea, está reciclando aquí para que surjan otras vesículas. Que va a permitir que la vesícula esté desnuda, que se pueda transportar por el citoesqueleto hasta llegar a su membrana diana. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver cómo participan los distintos tipos de proteínas de cubierta dependiendo de las regiones en las que se crean, ya sea en retículo endoplasmático y hacia dónde viajen. Retículo endoplasmático, aparato de Golgi y membrana plasmática.
En verde la clatrina, en rojo los COP2, en COP1 en azul. Ya tenemos el origen, ahora cómo se van a dirigir hacia donde tienen que ir, por medio del citoesqueleto y por proteínas motoras, que junto a ellas van a participar como el motor y como el tráfico, ¿no? Como una carretera, ¿de acuerdo? Y es por ello que aquí, como viene en la imagen, la dinenina se utiliza, por ejemplo, en una carretera, en un viaje anterógrado, o sea, lejos del núcleo, y la quinesina en una retrógrada o cerca del núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se fusionan ahora? Ya tenemos el origen, ya tenemos cómo viajan, ahora cómo se fusionan. Como pueden ver en el punto uno, se van a unir a la vesícula otras proteínas para llevar a cabo su fusión. ¿Estas proteínas cuáles son? Son la RAP que está en rojo, esta pequeña, y la azul que son la V-snare. También van a estar las T-snare que van a estar en la membrana diana que son como sus receptores, es para que se pueda identificar a la vesícula con la que se quiere unir, ¿ok? Y también la RAP va a tener su receptor, que es la de morado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir cronológicamente. El punto uno, se causa la vaginación, tiene su cubierta, se pierde la cubierta. Tenemos el punto 2, ya está implementada el citoesqueleto, tiene su proteína motora, que es como amarillo oscuro, café. Viaja, cuando se acerca a su membrana diana, la RAB es identificada por su receptor. ¿Esto qué causa? Causa que como que la jale y la acerque más hacia la membrana. Con ello va a activar los snare y se van a entrelazar, permitiendo que se fusione completamente la vesícula hacia al organelo diana. Es muy importante saber que cada snare tiene su forma para que así se pueda identificar qué vesícula es la que se está transportando, qué tipo de moléculas está transportando cada vesícula. ¿Ok? Como pueden ver, una puede tener forma de triángulo, otra en forma de C y así sucesivamente. Estas rutas, eh, cada vesícula sigue una ruta distinta, dependiendo, dependiendo qué se quiera hacer qué quiera hacer la célula con esas moléculas, ya sea, como pueden ver en flechas, una endocitosis, que es una evaginación de la membrana plasmática, que viaje vesículas hacia, por ejemplo, el lisosoma, o vesículas que se creen en aparato de Golgi, que se quieran exportar hacia el espacio extracelular, o que quieran ingresar o regresar al retículo endoplasmático. ¿Ok? ¿Cómo se van a clasificar estas? En exocitosis, que es la primera que voy a explicar, y endocitosis, ¿de acuerdo? La exocitosis, en pocas palabras, son vesículas que van a ser exportadas hacia el espacio extracelular, ¿de acuerdo? Y existen dos tipos, que son la constitutiva y la regulada. La constitutiva es la que cualquier tipo celular va a estar realizando de forma continua, ¿ok? ¿Esto para qué? Para mandar moléculas hacia la matriz extracelular y formar tejidos, ¿ok? ¿Qué tejidos? Como pues tejidos de órganos. O sea, como por ejemplo, aquí se puede ver en la imagen que se sintetiza colágeno en, en el retículo endoplasmático. Esto se manda hacia aparato de Golgi en forma de vesícula, y en forma de vesículas se manda del aparato de Golgi hacia el espacio extracelular y exocitosis, ¿ok? Esto se le llama exocitosis, ¿de acuerdo? ¿Y para qué nos va a servir, por ejemplo, el colágeno? Pues sirve para formar fibrillas de colágeno, que es
lo que forma los tejidos. ¿Ok? Y la otra, que es la exocitosis regulada, esta va a ser en células específicas. ¿Cuáles células específicas? Las secretoras, que son las hormonas, glandulares o neuronas. ¿De acuerdo? Como pueden ver en el ejemplo, eh, estas no van a ser espontáneas como si lo son las constitutivas, sino que estas necesitan de una señal para que puedan ser expulsadas estos vesículos. Entonces se van a acumular para esperar la señal, por ejemplo aquí, que es el voltaje, espera la señal para que active el canal del calcio, el calcio entra, activa el citoesqueleto y produce la exocitosis. ¿Ok? Exocitosis, ya lo saben, neurotransmisores y abre el canal para que puedan entrar más iones. Por su contraparte está la endocitosis, que son evaginaciones de la membrana plasmática para poder captar partículas del espacio extracelular. ¿Ok? Existen tres tipos: pinocitosis, fagocitosis y mediadas por receptor. Las primeras de ellas, la primera de ellas, perdón, la pinocitosis. La pinocitosis es en la que la célula ingresa moléculas de forma inespecífica por medio del agua que traga. Por ejemplo, en una endocitosis, como lo puede ver aquí en la imagen, mediada por receptor, porque tiene receptores de moléculas específicas, se cuelan moléculas que son las verdes. Esas son las de porpinocitosis, que son las que se cuelan. Entonces va a estar pasando en cualquier tipo de endocitosis. ¿Ok? Se van a estar colando moléculas ya que es imposible pues, expulsarlas, ¿de acuerdo? Y va a estar tragando, va a estar como tomando agua, ¿de acuerdo? Las siguientes van a ser las mediadas por receptor, que estas son las específicas, ¿ok? Esta va a ingresar células que quiere la célula, por ejemplo, aquí en la imagen, que son, que quiere, por ejemplo, en esta célula se quiere colesterol. Entonces va a mandar receptores hacia la membrana plasmática de LDL, que son lipoproteínas de baja densidad son proteínas con colesterol, ¿ok? Entonces, entonces va a querer esto, va a causar la endocitosis, va a entrar la vesícula y bueno, en este caso se degrada porque se quiere separar la proteína del colesterol, se degrada en el lisosoma, que lo va a explicar más adelante, que lo va a explicar el equipo del lisosoma, y se va a liberar el colesterol y ya se puede utilizar la célula para lo que quiera. ¿Ok? Y la última, que es la fagocitosis, como su nombre lo dice, son células, lo van a causar en células específicas, células que comen, como son los glóbulos blancos, como macrófagos, neutrófilos, fagocitos y dendritos. ¿Ok? En este caso, esta célula, como hay bacterias, va a tener receptores en su membrana plasmática, la va a identificar. Cuando entra, se va a llamar fagosoma, esta vesícula. La vesícula de una fagocitosis se va a llamar fagosoma y por lo general se quiere degradar y desechar. Entonces se va a fusionar con el lisosoma y va a ser desechada por exocitosis, o sea, la expresión extracelular. También existe el transporte no vesicular, como lo es, pues, por contacto entre membranas, como aquí en la imagen, pueden ver retículo endoplasmático, toca la mitocondria, y así es otro tipo de comunicación. Y la micrografía, como pueden ver aquí, esta es la membrana plasmática, de, es una evaginación en la membrana plasmática causando una vesícula recubierta de clatrina. A esto se le llama fosa recubierta de clatrina, ¿ok? Como lo pueden ver en la tercera imagen, ya se quiere separar esta vesícula de la membrana. Aquí va a actuar la dinamina y la va a separar. Un tamaño promedio de una vesícula, es de 60 entre 90 nanómetros.
Les presentaremos la enfermedad déficit combinado de los factores de coagulación 5 y 8. Existen 13 factores de coagulación de la sangre. En este caso solo les hablaremos del déficit de los factores de coagulación 5 y 8. El nombre del gen afectado en este caso es LEMAN1. Su locus o su localización es 18q21.32. Quiere decir que se encuentra en el cromosoma 18, en el brazo largo de este, en la posición 21.32. Aquí lo podemos observar en donde se encuentra. El cromosoma es submetacéntrico, quiere decir que el centrómero se ubica de tal manera que un brazo del cromosoma es más largo que el otro. El tipo de mutación y herencia es de cambio de sentido. Esto quiere decir que el nucleótido timina cambia por el nucleótido citosina, que por ende da lugar al aminoácido arginina por cisteína. Y una mutación con cambio de sentido, pues es un cambio en el ADN que da lugar a que diferentes aminoácidos se codifiquen en una posición, en una posición particular en la proteína resultante. Y algunas mutaciones con cambio de sentido, pues alteran la función de la proteína codificada. Su herencia es autosómica recesiva. Quiere decir que deben estar presentes dos copias de un gen anormal para que la enfermedad se desarrolle o también el rasgo se dé. Si está presente nada más un gen, pues no se va a desarrollar la enfermedad y el rasgo no se va a presentar. Tiene que ser necesariamente las dos copias del gen anormal. El nombre de la proteína que codifica se llama LMAN1 o ERGIC53 y aquí podemos ver un esquema en donde está la proteína correctamente plegada, en donde predominan sus hélices alfa y sus hélices beta. La función normal de la proteína LMAN1 es unirse junto a la proteína llamada MCFD2 y transportar los factores de coagulación 5 y 8 de retículo endoplasmático a aparato de Golgi y de aparato de Golgi a, a membrana plasmática para su posterior secreción de la célula. Aquí podemos ver cómo se une la proteína LEMAN1 a la proteína MCFD2, transportando los factores de coagulación mediante una vesícula que se forma y las proteínas de anclaje de retículo endoplasmático a aparato de Golgi, que son diferentes como mi compañero anteriormente les comentó, transportan las proteínas y los factores de coagulación a la canasis de aparato de Golgi, se regresan mediante otras vesículas formadas de aparato de Golgi a retículo endoplasmático, transportadas también por sus otras proteínas de anclaje, dejando los factores de coagulación, perdón, en aparato de Golgi, pasando a la cara atrás de aparato de Golgi, acercándose a membrana plasmática y posteriormente secretadas por la célula. Aquí podemos ver un esquema en donde los factores de coagulación funcionan correctamente, formando un tapón ante una lesión formada en el epitelio y así deteniendo o evitando que haya una hemorragia. Consecuencias del mal funcionamiento del organelo o de la estructura celular. Pues la sustitución de cisteína por arginina evita que se oligomerice bien la proteína LEMAN1, por ende es incapaz de unirse a la proteína MCFD2 y así es incapaz de transportar, los factores 5 y 8 de coagulación. En esta imagen podemos ver cómo trabajarían correctamente pues, mediante las proteínas de anclaje de retículo endoplasmático a aparato de Golgi. La proteína LMAN1 se une a la proteína MCFD2 y transportan los factores de coagulación afuera de la célula, ¿verdad? Y en este caso, cuando hay deficiencia de los factores 5 y 8, la proteína LMAN1 no se oligomeriza correctamente, no se une a la proteína MCFD2 y no transporta los factores de coagulación necesarios, ¿verdad? Por ende, hay deficiencia de estos. Aquí se dice, cuando hay una función normal, cuando se produce una herida, los 13 factores de coagulación, como anteriormente les comenté que existían 13, caen como piezas de dominó hasta detener la hemorragia. Esto quiere decir que se activa primero un factor de coagulación para escalonadamente activar los demás y evitar así la hemorragia. En nuestro caso se le llama hemofilia y hay distintos tipos de esta. Cuando hay deficiencia en el factor de coagulación 8 se le llama hemofilia tipo A y cuando hay deficiencia del factor número 9 se le llama hemofilia tipo B. De los 13 factores existentes, si el factor 8 o el factor 9 o cualquiera de los factores de coagulación existentes presentan alguna deficiencia, el proceso de taponamiento de la herida se prolonga en un tiempo, por ende hay
Hemorragias severas. Aquí se activa un factor de coagulación, activando escalonadamente los demás, pero aquí como hay una deficiencia, no se activan correctamente en un tiempo y hay, por ende, hemorragias severas, ¿verdad? Manifestaciones clínicas de la enfermedad. Aquí podemos ver que los signos y síntomas son hematomas o moretones, sangrados nasales, sangrados en las articulaciones, sangrados prolongados por cortes o lesiones, sangrado en las encías y sangrado en la orina o en las heces. ¿En qué células se producen los factores de coagulación? Tenemos que en células hepáticas se producen la mayor parte de los factores de coagulación existentes, que son 13. En las células endoteliales también se producen y en las plaquetas también se producen. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.